y agárrense fuerte porque hoy vamos a hacer muchos viajes en el tiempo. El primero es al que nos lleva la señora Patricia Jalil. ¿Qué tal? Buenos Nos días. vamos a 1810. Así es, en vez del auto de Volver al Futuro, en una Pumarola. Fly. Sí, ¿cómo era la de Negración y Chaveta? La Pumarola, la la Pumita, en esa nos fuimos al pasado. Contame, ¿a dónde vamos? Estuvimos viendo los usos y costumbres de 1810 aquí en Córdoba. Recordemos que para la época de 1810, Córdoba era una ciudad que tenía 10.000 habitantes, nada más y nada menos. Una ciudad que, como toda ciudad colonial, estaba construida en forma de damero alrededor de la plaza principal. Se ubicaban los principales edificios, la catedral, el cabildo, la casa de las personas más importantes y adineradas. Y la plaza, lo que hoy es la Plaza San Martín, que era precisamente esa plaza principal, fue el primer mercado de la ciudad. Allí llegaban las carretas con las frutas, verduras y carnes, se establecían el intercambio de... Y también en un momento se hicieron corridas de toros en la Plaza San Martín. Ah, eso no lo sabía. En algún momento, sí. Mira vos. Lejos estamos de la plaza que hoy conocemos. Suerte que ya no Pasó. ocurre más eso. Sí. Bueno, y alrededor de la plaza, decíamos, se ubicaban las primeras casas, las principales casas, entre ellas lo que hoy es el Museo Sobremonte. Allí vivía quien fue virrey Sobremonte, quien fue gobernador de Córdoba, Sobremonte, y dicen que él trajo las primeras costumbres innovadoras a lo que era la ciudad de Córdoba, por ejemplo, el uso de cubiertos, la generalización del uso de cubiertos, que allí hasta el momento se comía mucho con la mano, incluso en la campiña, pero bueno, dicen que hacía muchas reuniones sociales Sobremonte y que la gente era reticente a asistir porque, claro, todavía no estaba ducha en el uso. Se sentían incómodos porque no sabían cómo manejar eso. Claro. Y después por ahí uno se pregunta, bueno, ¿cómo vivía la gente en aquella época, no? La vida en Córdoba era muy austera, porque Claro. imagínense, en el interior de Argentina, en esa época, todos los bienes suntuarios llegaban desde Europa, de allí a Buenos Aires, y atravesaban una larga pampa que era muy peligrosa. Entonces, los bienes suntuarios eran muy caros y escasos y austeros. La gente de Córdoba era muy austero. Austera en Y comparación de con allí Buenos viene, Aires. claro, de allí viene lo que tenemos históricamente una razón para ser agarrados los cordobeses. Porque todo era muy escaso, entonces había que usarlo medido. Y las mujeres, por ejemplo, se tenían que coser sus propios vestidos, porque traerlos de Europa era carísimo. Las telas se traían de Europa, los vestidos después? muchos se confeccionaban aquí. Para la época de la Revolución de 1810, ¿qué estaba debatiendo el Cabildo en Córdoba? ¿Sabe qué? Cuéntame. El estandarte real, que es la tela en la que estaba bordado el escudo español, estaba en muy mal estado. Entonces se estaban reuniendo para ver cómo componían este escudo real. Esto, entre otras cosas, que se debatían en la época. A ver. Esta es el testimonio de la vivienda colonial cordobesa y podemos agregar, ¿no es cierto?, que es antes de la Revolución, porque está construida en 1752, podemos decir mediados del siglo XVIII. Es una casa de estirpe señorial, puesto que acá albergó a habitantes, ¿no es cierto?, que tenían una holgada vida. Tenemos que las mujeres y los hombres, al tener distintos tipos de temáticas, ¿sí?, se abocaban a distintos temas, entonces tenían reuniones separadas. Las señoras se abocaban a las obras de caridad y los señores de la época, ¿no es cierto?, debatían temas políticos o bien intereses personales, ya que cerraban importantes acuerdos. Tenemos que en la cocina estaba una sola esclava, que ella era la encargada de cocinar, que entre otras cosas era una medida de seguridad que tomaba el patrón, para que de esa manera los esclavos no lo envenenaran y consiguieran la libertad. Estaba permitido comer con la mano, generalmente había un tipo de cuchillo, generalmente se lo hacía sobre una tabla, se compartía el vaso. Y en la campaña, ¿no es cierto?, se podía comer sobre la escudriña, ¿no es cierto?, que era el plato que se podía sostener sobre la rodilla. El baño era bastante espaciado, ¿no es cierto?, dado de que las incomodidades que tenían justificaban, ¿no es cierto?, de que se prolongaran los espacios. Entonces generalmente se bañaban cada 4, cada 5 semanas. No todos tenían mobiliario. Aquellos que los tenían, que eran familias muy acomodadas, familias muy patricias de nuestra sociedad,
era porque los habían traído desde Europa. Yo creo que el dato que seguramente les habrá llamado más la atención, sobre todo a los chicos de la casa que no les gusta bañarse, se bañaban una vez al mes. Y más o menos. Recordemos que, bueno, era todo muy difícil y muy escaso. En esa casa suntuosa como la del Virrey Sobremonte, el baño, uno ve las habitaciones muy ricas, muy hermosas, y el baño no existía. El baño era una letrina allá al fondo de la casa. Por la noche, las gentes más acomodadas tenían su vacinilla debajo de la cama, donde hacían sus necesidades, y luego los esclavos las vaciaban. Muchas veces, y en muchas ciudades coloniales, discúlpame, muchas veces en muchas ciudades coloniales la vacinilla se vaciaba directamente arrojando por la ventana a la calle los residuos, hasta que después esto se transformó en un problema y tuvieron conciencia como de que eso no había que hacerlo. ¿Sabe? Un año después de la Revolución de Mayo, en 1812, que debatía el Cabildo en Córdoba, si al estandarte real, seguíamos con el tema del estandarte, lo paseaban en la conmemoración en caballo o a pie. Y entonces, como no se ponían de acuerdo si a caballo o a pie, mandaron a preguntar a Buenos Aires. Desde Buenos Aires dijeron a pie. Pero en Córdoba, como somos contreros, finalmente lo pasemos a caballo. Ahí Ahí está. Bueno, seguimos ahora con Hernán Ronco.